Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la serie de televisión de Dahmer. Realmente su nombre es Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Está en la plataforma de Netflix. Esta serie de televisión, que realmente es una miniserie porque solamente va a ser una temporada, es autoconclusiva, tiene 10 capítulos, que aproximadamente la duración de cada uno de ellos está entre los 45 minutos y una hora. Entonces, si calculamos el metraje total de la miniserie, pues vendrían siendo 10 horas, digo, cerrando números, ¿no? Y está creada por el gran Ryan Murphy, que es un productor muy relevante en la actualidad, en la televisión contemporánea, que ha realizado American Horror Story, que ya lleva muchísimas temporadas, ya van en la 10ª, 11ª. Ha realizado también la serie de Ratchet, que era como una precuela de Atrapados sin salida, o Alguien voló sobre el nido del cuco, la enfermera. Luego también hizo la serie de Hollywood, en donde hablaba sobre este entorno retro de Hollywood. Y también hizo el caso O.J. Simpson, que es una serie muy laureada en su momento. Y obviamente esta serie está basada en hechos reales. Trata del personaje de Jeffrey Dahmer, un asesino serial estadounidense nacido en 1960 y que asesinó a 17 personas, todos ellos hombres, todos ellos, bueno, la mayoría pertenecientes a minorías. De hecho, había orientales, había pieles rojas y en mayor cantidad afroamericanos. De hecho, creo que de los 17, 10 son afroamericanos. Este sujeto tenía tendencias homosexuales y entonces iba a los bares y saunas de este estilo para buscar a sus víctimas, y resulta que se ayudaba con ciertas drogas, entonces los drogaba, se los llevaba y pues los asesinaba. Ese era más o menos la vía para realizar todos estos crímenes. Llamado el caníbal de Milwaukee, luego sabrán por qué, pero bueno, pues la serie está protagonizada por el actor Evan Peters. Él interpreta a Dahmer, que es un actor que ha sido muy relevante en la última década en la televisión, principalmente por los proyectos de Ryan Murphy, porque salen casi todas las temporadas de American Horror Story. Creo que solamente no salen una, y por lo general en los proyectos de este productor pues está presente. También estuvo presente en HBO Max, en una serie de televisión donde sale Kate Winslet, y que por esa serie ganó su Emmy como actor secundario. Sin duda alguna, por este personaje está buscando el Emmy al actor protagónico. También tenemos al actor Richard Jenkins, que actúa como el papá de Dahmer, y a la actriz Niecy Nash, que interpreta a la vecina de este sujeto. Esos son los 3 actores más recurrentes en estos 10 episodios. La gran pregunta es, ¿qué tal está esta serie? Y definitivamente, si conocen los productos de Ryan Murphy, se darán cuenta que por lo general su manufactura es muy buena, es muy cinematográfico. O sea, dentro de la televisión es de lo más cinematográfico que te vas a encontrar. Las adaptaciones, los vestuarios, los maquillajes, las atmósferas, están muy bien controladas. Es muy atmosférico el señor. Todos los directores que participan en cada uno de los episodios, hay algunos que se van repitiendo, pero están muy bien seleccionados para la temática que va a narrarse en ese capítulo en específico. Los actores son brillantísimos. Nash y Jenkins son brutales. Es muy complicado pensar en alguien mejor que ellos para esos papeles. Francamente, son unos secundarios sumamente potentes, que sí son muy recurrentes, pero a final de cuentas son secundarios, y que conforme va desarrollándose la serie cada vez se vuelven más hipnóticos sus personajes. Y definitivamente Evan Peters
sin palabras. O sea, es una de las mejores actuaciones que vamos a ver en este año en la televisión, sin duda alguna. Y si incluso lo conectáramos al cine, también lo sería. O sea, si esto fuera una película, pues entraría directo a los Óscares y Evan Peters sería un fuerte contendiente a llevarse el premio. Obviamente, al ser miniserie y directo a una plataforma, pues definitivamente a él le toca dentro de un año, porque recientemente tuvimos los Emmys, bueno, le falta un año, vamos a ver cuáles son los proyectos que siguen, pero sin duda alguna es un fuerte contendiente a llevarse todos los premios, porque el papel le ayuda mucho, o sea, además de que él es maravilloso, estudió muy bien a Jeffrey Dahmer, el real, tanto las gesticulaciones, el control, porque es un personaje bastante controlado, o sea, a pesar de su descontrol psicológico y de lo que realizó, pues en las entrevistas y cómo se veía el señor, pues parecía muy tranquilo, muy gris, muy controlado. Pues Evan Peters lo hace genial, la manera de gesticular, porque Jeffrey Dahmer tenía como unos labios muy extraños, o sea, manejaba los labios de manera muy extraña. Evan Peters lo hace muy bien, el tono de voz también, está hablando completamente diferente y pues está imitando a Jeffrey Dahmer. De hecho, en YouTube hay una entrevista muy particular de este personaje que le hicieron cuando ya estaba en prisión y realmente tú ves esa entrevista y luego ves esta serie de televisión y te das cuenta que Evan Peters hizo un gran estudio sobre el señor. De hecho, esto llega a niveles de la actuación del método. ¿A qué se refiere la actuación del método? A que realmente te conviertes en el personaje que estás interpretando, a tales niveles que incluso fuera de cámara lo estás imitando, lo estás viviendo. Por eso a este tipo de artistas se le llama actores del método. Pues definitivamente Evan Peters recurre a este elemento y lo hace de manera genial. Pero yo creo que lo más importante de esta serie, a pesar de las grandísimas actuaciones, a pesar de la grandísima manufactura que tiene en general, porque la dirección, la producción, todo está perfectamente bien estructurado y bien hecho. Pero sin duda lo más relevante es el guión. Y es que la narrativa que utiliza la serie es muy particular. No estamos viendo de principio a fin, sino que la serie inicia cuando agarran a Jeffrey Dahmer. Entonces, uno puede pensar, ok, entonces de aquí en adelante vamos a ver todo lo anterior, o sea, empezamos al final. Pues no, tenemos varias líneas temporales. Todo el tiempo estamos jugando con esto. En ningún momento nos pierde la serie. Y eso es bastante llamativo. Al estar jugando con estas líneas, también estás jugando con la narrativa de cada capítulo, porque los primeros 4 o 5 capítulos vemos cómo este joven, sí, de manera un poquito más lineal, va afectándose cada vez más, cómo su infancia tuvo que ser de tal manera para que luego él se fuera desarrollando como lo hizo. Y entonces vemos a ciertas víctimas y cómo se fueron dando las circunstancias para que él realizara todo esto. Y eso está muy bien. Sin embargo, justo en el capítulo 6 cambia completamente la narrativa. O sea, a pesar de que estamos moviéndonos en las cuestiones, en las fechas, el episodio 6 es un punto de partida a otra visión. A que el capítulo 6 ya de plano nos ponemos del lado de una víctima. O sea, toda la narrativa es del lado de una de las víctimas. Luego el capítulo 7, toda la narrativa es de la perspectiva de la vecina, que ahí es donde está la actriz Nash, que ya había salido en muchos momentos de los otros episodios, pero en el capítulo 7 es donde explota. Y en el capítulo 8 es de la perspectiva del padre. Y ahí está Jenkins, que igual que Nash en los episodios anteriores también había sido muy relevante, pero en el 8 explota. Y en el 9 y en el 10 te pone el post de todo este fenómeno, hasta podría decirse cultural, porque Jeffrey Dahmer se volvió un fenómeno cultural. O sea, llamó tanto la atención de la gente lo que realizó, que tristemente se vuelve cultura pop. Y entonces esta explotación de los medios de comunicación y los cómics y todo esto de la gente que pues llama mucho la atención, ¿no?
Entonces, el guión es casi una obra maestra porque es capaz de mostrarte un asesino serial, de mostrarte lo traumático que llegó a ser este sujeto, lo violento, lo asqueroso, porque le llamaban el caníbal de Milwaukee porque no solamente los asesinaba, a los cuerpos los cortaba en pedazos y de repente mantenía unas cabezas en el refrigerador y posteriormente de repente les quitaba el corazón y luego asaba el corazón y se lo comía. O sea, era un caníbal. Además, fue necrofílico también porque tenía relaciones con estos cuerpos ya cuando estaban muertos. O sea, la verdad el sujeto era bastante complejo lo que tenía, o sea, era muy complejo. De hecho, también hay varios momentos de la serie en donde lo conectan a otros asesinos seriales. El caso de Dahmer es muy semejante al de Ed Gein, que fue anterior y que también había sido caníbal, nada más que Ed Gein fueron muchos más asesinatos y además el señor ya llegaba a niveles de que hacía muebles con la piel de sus víctimas. Aquí Dahmer no llegó a eso, pero sí, pues digamos, se comían a sus víctimas. Y también está el caso de John Wayne Gacy, que fue más o menos por la misma época. Y es curioso porque Estados Unidos, más o menos en la misma época ocurre lo de John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer y Ted Bundy también, pero con John Wayne Gacy pues también está la conexión específicamente en el 10º capítulo, porque pues ambos con una tendencia homosexual y pues como que recurrían a los mismos caminos para realizar sus asesinatos y que hay una conexión ahí temporal también, ¿no? Entonces, realmente la serie es capaz de ocasionarte terror, pero sin llegar al morbo. Curiosamente, yo siempre he pensado que Netflix tiene unos parámetros de violencia y en donde te limitan, porque si esta serie hubiera estado en HBO Max, hubiera sido muy diferente. O sea, hubiera sido todo mucho más gráfico. Aquí no. O sea, sí es muy violenta, sí es muy oscura, de hecho es bastante incómoda, pero pudo haber sido mucho más. Y posiblemente eso hubiera ocasionado a lo mejor más impacto a nivel social, pero hubiera caído en vulgaridad. O sea, a lo mejor hubiera sido mucho morbo y eso la verdad le hubiera afectado a la narrativa de la serie. Además de que logra todo esto, que podría ser lógico alcanzarlo, porque a final de cuentas tienes un personaje de este estilo, entonces si estás narrando su historia, pues probablemente vas a ocasionar todas estas sensaciones al espectador, pero al mismo tiempo hace una crítica al sistema, principalmente estadounidense. Y eso es muy interesante. Y esa crítica empieza desde el capítulo 6, pero ya donde explota ya es en el 7, 8, 9, 10. Porque este sujeto, de acuerdo, podrías decir que tiene problemas psiquiátricos y que estaba completamente loco, podría ser. Otros podrían decir, bueno, es que tenía una maldad increíble, podría ser, o ambas también. Pero, ¿qué tanto le ayudó el sistema estadounidense a este sujeto para lograr toda esta situación? Y entonces nos metemos también con el tema racial, porque curiosamente, vuelvo a insistir, sus víctimas eran de minorías y principalmente de raza negra. ¿Y por qué los policías, por qué la ley no defendió a esas víctimas? Porque en todos los capítulos hay ciertos momentos en donde se pudo haber detenido esto y no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque Jeffrey Dahmer era blanco y sus víctimas no. Y es que también es muy curioso porque resulta que él vivía en un departamento, en un barrio de afroamericanos. Y la vecina olía por medio del ventilador, escuchaba ruidos y constantemente le hablaba a la policía y le hablaba y la policía no quería hacer nada. No es que no, o sea, no es que no podía hacer nada, no quiso hacer nada durante años. O sea, es cuando dices tú, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no lo detienen? Y luego ya cuando lo detienen, ¿qué sigue posterior? Dices tú, bueno, pues puedes castigar a todas estas personas que simplemente no quisieron hacer nada. No,
No ocurre tampoco. Bueno, va a haber una mención a las víctimas como se merece. Tampoco. Bueno, la ciudad o el gobierno se va a hacer cargo de las familias, de toda esta gente que se queda sin sus hijos, sin sus sobrinos, tampoco. O sea, no, hay un in memoriam ahí, un parque a lo mejor, algo. Tampoco. O sea, es una crítica muy fuerte social. Entonces, en donde hablan del racismo, pero también hablan de la corrupción, pero también hablan de la mala educación, del poco civismo, incluso cuando él es niño, o sea, cómo te pone la visión de los padres. Por lo general vemos que la madre siempre está conectada al hijo y entonces es la que siempre lo está apoyando hasta el final. Pues en este caso no, este es un anticliché que ocurrió y que ocurrió en la vida real. O sea, aquí no es la figura de la madre, sino es la figura del padre. La madre se deslinda completamente de él. Y cómo también la génesis de todos estos sujetos, que desde niños tienen una manía en donde pues empiezan a matar animales o empiezan a abrirlos y empiezan, o sea, que no tienen un control específico, que naturalmente ellos simplemente no tienen empatía. Esa es la situación, no son empáticos desde que son niñitos y van progresando, y la poca educación de los padres, tal vez la ignorancia, no lo sé, pero que simplemente lo dejan y lo dejan y lo dejan y sigue evolucionando y que a final de cuentas luego cuando ya lo detienen y ya, pues ya, que ya a final de cuentas ya asesinó a todas las personas, pues empezamos a echarle culpa a la cultura y le empezamos a echar la culpa a la música y a las películas y a la violencia incluso a la taxidermia y cosas así que dices tú, pues es que es mucho más sencillo, o sea, es mucho más simple. También me gusta mucho que hay un momento determinado, principalmente al final, en donde todo esto lo conectan a nivel religioso. Yo sé que temprano en la serie, principalmente con el personaje de la abuela, hay ahí unas menciones a la iglesia, pero ya al final es donde explota eso y también cómo conecta de el Dios vengativo, pero el Dios que te perdona, pero es muy curioso. Entonces, es una gran serie. O sea, habla de muchas cosas y lo habla de manera muy bien. O sea, no solamente es una representación de un asesino serial y sus métodos de crimen, sino además es una crítica social, pero al mismo tiempo esa crítica social va a nivel político, racial, de corrupción, pero al mismo tiempo también toca el tema religioso. Entonces, toca muchos temas, abarca muchas cosas. Era muy difícil que se le saliera de control y no porque está muy bien escrita. Cuando escribes muy bien, por lo general puedes abarcar muchos temas con mucha profundidad y muy bien tocados y no se te salen de control. Y entonces te brincas la situación de que quieras tocar muchos temas, pero los tocas de manera superficial. Esta serie no le ocurre eso. Entonces, mi calificación a esta serie, yo a las películas las califico con las estrellas, pero a las series de televisión no, es del 0 al 10. Yo a la serie le pongo 9. ¿Por qué no le pongo el 9.5 o el 10? Tal vez porque a lo mejor sí me hubiera gustado un poco más de violencia. Sé que es muy violenta, sé que es muy oscura. Por favor, no la vean con menores de edad, por favor. Y si la ven con menores de edad, bueno, pues que sean mayores de 15 años, por lo menos, porque no tiene caso. Realmente la serie sí tiene escenas perturbadoras, pero creo que Netflix sí limita un poco. Sí limita un poco. Insisto, HBO pudo haber sido más gráfico, nada más que HBO sí hubiera caído en el morbo y eso a lo mejor no me hubiera gustado. Entonces, y creo yo que también, a pesar de lo bien construida que está, sí entra en ciertos estereotipos y clichés de otras series que hemos visto, que también son brillantísimas. Como un ejemplo que está en la misma plataforma, Mindhunter. Bueno, más o menos ese estilo, porque la fotografía y muchas cosas se manejan de la misma manera. Definitivamente es un 9 sólido, es una de las mejores series que pueden ver. Yo la recomendaría bastante y más si te gustan estos temas. Te va a encantar.
y francamente es una apuesta fuerte para los Emmys del siguiente año. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, si no, pónganle dislike. Pónganme en sus comentarios qué les pareció. A lo mejor a ustedes les gustó más que a mí, incluso. A lo mejor a ustedes no les gustó, les aburrió. Sin duda alguna es una serie un poco larga para ser miniserie. Hay capítulos que sí duran la hora, entonces hay mucha gente que se desespera. Acuérdense que tenemos Twitter, Cinema Celuloide, @Cinema Celuloide, las dos Cs en mayúsculas y hasta la D, Cinema Celuloide. Y suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse. Y acuérdense, vamos a seguir subiendo más material.